Hola a todos, mi nombre es Diego Felipe Carrillo Bautista y el día de hoy abordaremos el principio de la autotutela administrativa. En primer lugar, vamos a hablar sobre el concepto de dicho principio. En segundo lugar, se hablará de las clases de autotutela para finalmente señalar las manifestaciones de este principio en el CEPAC. Para comenzar, es necesario desarrollar el concepto de la autotutela administrativa, la cual es la potestad privilegiada que recae en la administración de determinar frente a la necesidad de su ejercicio ante los particulares a partir de la presunción de legalidad de los actos administrativos, ser el garante de los derechos fundamentales del ciudadano, revisando eh, previamente y a posteriori sus actuaciones. En síntesis, la autotutela administrativa es un privilegio de la administración que permite ejercer el poder público de dicha administración y otorgar la capacidad de imponer y declarar unilateralmente sus decisiones con el fin de producir efectos jurídicos sin que medie voluntad del particular. Al respecto, el doctor Santofimio Gamboa sostiene que la autotutela administrativa consiste en la admisión constitucional y legal de poderes superiores de los entes públicos con funciones administrativas que rompen estricto principio de igualdad, otorgándole a los efectos públicos la posibilidad de declarar y ejecutar unilateralmente el derecho frente a los ciudadanos, con el propósito de otorgarle relevancia ejecutoria a las decisiones administrativas sin la necesidad de acudir para estos efectos a estrados judiciales. Con lo anterior se resalta la importancia de la autotutela en las actuaciones de la administración al cumplir con la decisión del acto administrativo aún en contra de la voluntad del particular. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico, esta potestad excepcional tiene como propósito brindarle al ciudadano afectado por una decisión de la administración una garantía y protección en los derechos fundamentales al imponer ciertos límites en el ejercicio de la autotutela administrativa. En este sentido, la autotutela administrativa se encarga de verificar y sancionar sus propias actuaciones sin que sea necesaria la intervención de un juez. Al respecto, la Corte Constitucional en su sentencia C-826 del año 2013 ha indicado que las autoridades administrativas deben tener un control interno que deba basarse en los principios consagrados en el mandato superior, Constitución, y en los términos establecidos por la ley para así cumplir con los fines señalados por el Estado. Con este control interno se garantiza el interés general de la sociedad a través de la función administrativa que despliega la voluntad de dicha administración mediante la autotutela administrativa y la obligatoriedad de los ciudadanos para cumplir dichas decisiones. Recordemos que la presunción de legalidad de los actos administrativos establecidos en el artículo 88 del CEPACA se desarrolla mediante actuaciones de dicha administración en una clara expresión de la autotutela administrativa. En suma, la misma administración es la encargada de verificar que el acto administrativo esté ajustado a derecho y en caso de no estarse ajustado a dicho derecho, tiene la potestad de revisar oficiosamente el acto administrativo que profirió con la finalidad de revisar su propia actuación y evitar posibles conflictos que pongan en duda dicha legalidad. Adicionalmente, es preciso manifestar que el ejercicio de la autotutela administrativa no es absoluta, puesto que toda decisión de la administración que afecte a un particular tiene los llamados mecanismos de control. Es decir, el particular puede controvertir determinado acto administrativo antes de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, la autotutela no exonera dentro del Estado de Derecho a las autoridades e instituciones administrativas de ser controladas judicialmente a través de la jurisdicción especializada de lo contencioso administrativo. En síntesis, la autotutela es un instrumento de configuración y aplicación previa a la instancia judicial, admitida precisamente con el propósito de romper cualquier posibilidad de exigencia del asociado, de ser tratado en un plano de exclusiva igualdad con la administración frente a las decisiones unilaterales en detrimento del interés general. Ahora bien, según lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de analizar la clasificación de la autotutela en dos dimensiones. La primera es la autotutela declarativa, la cual se refiere a que todos los actos administrativos son manifestaciones de voluntad de la administración, los cuales conservan su obligatoriedad frente a terceros hasta que un juez natural declare que no cumple con el carácter ejecutorio de dicho acto administrativo que fue expedido conforme a la actuación administrativa. Entonces, por ser un privilegio de la administración, se encuentra sujeto a la figura de la presunción de legalidad.
Es decir, que todo acto administrativo que vincule a un tercero se presume legal mientras cumpla con los requisitos esenciales sin que sea necesaria la intervención de una autoridad judicial. Sin embargo, el ciudadano afectado puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo previo agotamiento de los recursos en sede administrativa para que ésta sea la encargada de darle solución a la controversia. Por otro lado, la autotutela ejecutiva se define como la posibilidad que tiene la administración para ejecutar de forma inmediata sus decisiones y la intervención de un juez con el propósito de cumplir la voluntad de la administración. Es decir, la autotutela en este caso, la ejecutiva, conserva la facultad que tiene la administración de ejecutar sus decisiones, como por ejemplo al imponer una multa o sanción a un ciudadano, para poder iniciar de esta manera el proceso de cobro de forma breve e inmediata contra dicho ciudadano, con o sin su voluntad y lo más importante, sin la intervención de un juez. Ahora bien, frente a la materialización del principio de autotutela en el CEPACA, veremos que dicha primera expresión se evidencia en los recursos contra los actos administrativos conforme a la Ley 1437 de 2011, la cual faculta a la administración para modificar una decisión que con antelación ha tomado, causando diversos efectos jurídicos en los ciudadanos. Es decir, el ciudadano que se encuentre inconforme con la decisión de la administración, que se configura a través del acto administrativo, tendrá un plazo razonable para interponer el recurso que considere necesario para que la misma autoridad administrativa estudie y decida sobre su solicitud. Los recursos administrativos, al considerarse una herramienta idónea para la protección de los derechos fundamentales del ciudadano, pues el mismo CEPACA establece los requisitos que debe contener el recurso, los cuales están en el artículo 77 del CEPACA. Lo anterior se fundamenta en cuanto al ejercicio de la autotutela administrativa. La misma autoridad tiene la competencia para analizar, estudiar y decidir sobre el recurso administrativo presentado por el ciudadano en aras de garantizar el derecho de defensa y una respuesta oportuna sobre la solicitud del mismo, para finalmente lograr dar una pronta solución del conflicto. Otra forma de manifestación de la autotutela se evidencia en la revocatoria directa de los actos administrativos, donde se indica que la misma autoridad es competente para revocar los actos administrativos que haya expedido por los inmediatos superiores jerárquicos o funcionales y lo podrá hacer de oficio o por solicitud del ciudadano. Es decir, la misma autoridad administrativa deja sin efectos jurídicos el acto administrativo cuando se encuentre dentro de las causales contempladas por la ley. En el artículo 93 del CEPACA se consagran las causales para que la administración ejerza dicha revocatoria directa. Al cumplirse con alguno de estos presupuestos, la misma autoridad debe revocar el acto. Por ello, en el ejercicio de la autotutela, pues dentro de la primera causal, se evidencia que la administración busca dejar sin efectos jurídicos el acto administrativo al sacarlo de la vida jurídica por estar en contravía de la Constitución y de la ley. En el segundo caso, cuando el acto administrativo atente contra el interés público, pues la administración deberá implementar la revocatoria directa. Y por último, cuando la administración verifique que dicho acto administrativo que expidió causa un agravio injustificado en contra de un ciudadano, revocando de esta manera su decisión. Ahora bien, con el ejercicio de la autotutela administrativa en la revocatoria directa de los actos administrativos no significa que dicha facultad sea absoluta, ya que en el artículo 97 del CEPACA encuentra su límite, pues al tratarse de la revocatoria de actos administrativos de particulares requiere el consentimiento previo, expreso y escrito del ciudadano, ya que para implementar la revocatoria directa significa que con el acto administrativo que expidió la administración creó o modificó la situación jurídica del particular. Y ya como colofón, frente a los casos enunciados anteriormente, la manifestación de la autotutela administrativa en el ordenamiento jurídico, resulta evidente la facultad de la Administración de decidir y ejecutar sus propias actuaciones sin intervención del juez contencioso administrativo. La potestad de la autotutela administrativa y su ejercicio materializado en recursos administrativos y en la revocatoria directa brinda la oportunidad para que la autoridad administrativa se pronuncie sobre sus propios actos con el propósito de resolver la controversia sin necesidad de acudir ante la jurisdicción.